¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. En estos días donde hay tantas dudas, donde todos buscamos de alguna manera la fuente, la información más transparente y sobre todo la más honesta en estos tiempos de bulos. ¿Cómo vive alguien como usted, que sabe desde dentro cómo se origina una pandemia como la que estamos viviendo estos días y se encuentra de repente con tener que estar aclarando cosas y no avanzar con una información pues que por lo menos nos dé tranquilidad? A ver, suena un poco mal, ¿no? Pero es un momento apasionante también para la ciencia, ¿no? Jamás habíamos vivido una pandemia en tiempo real y además todos los medios de comunicación, todos los días, varias veces al día, en todo el planeta están hablando de lo mismo. Y además en un ambiente donde proliferan las redes sociales. Yo creo que esto se acabará estudiando en las facultades de comunicación. Cómo comunicar en tiempos de crisis, de una crisis en la que nos encontramos y en la que también es difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, como digo, desde el punto de vista científico, bueno, pues es un momento apasionante porque yo creo que la ciencia está intentando responder con rapidez a este problema, ¿no? ¿Qué es una pandemia? Porque son palabras que prácticamente nos hemos acostumbrado a ellas, pero no sabemos diferenciar, yo por lo menos no sé diferenciar entre una epidemia y una pandemia. La pandemia suena como mundial, suena como algo más gordo que una epidemia. Pero más gordo desde el punto de vista geográfico, nada más. Una pandemia es una epidemia a nivel global, ¿no? Se declara una pandemia cuando tú tienes una transmisión constante y continuada en varias regiones geográficas de la OMS, más o menos como en varios continentes, ¿no? Al menos 3 continentes. Es entonces cuando se declara una pandemia, pero el término pandemia hace referencia a extensión global, no a peligrosidad, a mortalidad o a letalidad. Puede haber una pandemia de obesidad o incluso puede haber una pandemia de estupidez, es decir, la pandemia es extensión, no gravedad. Lo que pasa es que nos suena a un término, ¿verdad?, pues probablemente por las películas de Hollywood, de que, bueno, pues pandemia es gravedad y es mortalidad y es hecatombe. No, pandemia es extensión, nada más. Claro, con esas dimensiones que está tomando en este caso el coronavirus, venimos de un momento en el que no había información, prácticamente no se oía hablar, también pasó con el ébola. De repente lo incorporamos a nuestro lenguaje, a nuestro día a día. Pero sí que es verdad que aquí hay una diferencia, que es la letalidad. ¿Hasta dónde nos tiene que preocupar el coronavirus? A ver, el coronavirus nos tiene que preocupar en el sentido de que nos enfrentamos a un virus nuevo, que hace prácticamente 2 meses y medio no conocíamos. Es un virus de transmisión respiratoria. Eso son los virus que más fácilmente se contagian, no es como un ébola, que el ébola necesitaba un contacto con la persona directo.
esto es transmisión respiratoria, y un virus, al ser nuevo, no hay inmunidad previa de la población. Entonces, en ese sentido, todos somos susceptibles de infectarnos por el coronavirus. Es un virus que produce neumonía, y el problema es que las neumonías pueden acabar requiriendo hospitalización, atención sanitaria e incluso pueden ser mortales, ¿no? La letalidad va a depender de muchos aspectos del virus, ¿no? Va a depender de la edad, porque sabemos que afecta más a personas mayores que a personas jóvenes. Curiosamente, por ejemplo, la buena noticia, de las buenas noticias que podemos ir dando del coronavirus, es que a personas menores de 10 años, entre 15 y 10 años, la letalidad, el número de casos es muy bajo, probablemente porque los síntomas son tan leves que pasa desapercibido. Para menores de 40 años sanos también la letalidad es muy baja, el 0,2, pero sube drásticamente hasta más del 15% en personas mayores y en personas que tienen otras patologías, ¿no? ¿Patologías o depende también de las defensas que tenga uno en el cuerpo? Bueno, las patologías y las defensas, personas inmunodeprimidas, por las razones que sean, también por otras enfermedades, son más susceptibles, ¿no? Y luego la letalidad también depende un poco de tu propio sistema sanitario, digamos, ¿no? En la región de Wuhan, por ejemplo, donde eran pues 11 millones, todos juntos, y quizá el sistema sanitario no era el más adecuado, por eso construyeron aquellos hospitales en un tiempo récord, pues se ve que la letalidad es mucho mayor. Pero en países donde tengas un buen sistema sanitario, muy saneado y puedas controlar la epidemia, la letalidad es menor. Por eso esa preocupación que había al principio de que este virus llegara a países, por ejemplo, en vías de desarrollo o con un sistema sanitario muy precario, ¿no? ¿Por qué es tan importante encontrar al paciente 0 o al paciente 1? Bueno, el paciente 0. En las epidemias te interesa encontrar al paciente 0 porque es el origen, ¿vale? Y lo que te interesa es cortar el origen, ¿vale? En una epidemia, la típica curva epidémica, al principio de la epidemia, que es donde podíamos estar hace unas semanas, pues lo puedes controlar, porque si sabes muy bien, diagnosticas los pacientes y sabes de dónde vienen, pues un contacto con el exterior, un caso importado, etcétera, y conoces muy bien a la gente que ha infectado, pues lo puedes acotar, lo que estábamos hace unas semanas, ¿no? En el sentido de que puedes aislar al infectado y poner en cuarentena a los contactos, ¿no? Por eso te interesa saber los pacientes 0, ¿no? Pero cuando ya el tema se extiende y no puedes seguir la pista, es cuando tienes que tomar otras medidas. ¿Esto es siempre así en este tipo de casos? Es decir, ahora estamos viviendo esa insistencia por parte de las autoridades de aislamiento. Nos ha costado realmente, no sé si más de una semana realmente en un país que vive en la calle como es España, realmente ha habido que insistir mucho y hay gente que todavía no se termina de creer que es mejor quedarse en casa. A ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, lo mejor para un virus es mucha gente muy juntica y moviéndose, ¿no? Y es ahí donde los virus se pueden transmitir, ¿no? Cuando tú tienes una epidemia, volvemos a la curva epidémica, saber en qué momento estás de la curva es muy difícil, ¿vale? Pues porque no tienes datos, no sabes por dónde va a ir, ¿no? Entonces, hombre, tiende a subir, pero no sabes hasta cuándo va a subir y cuándo va a empezar a bajar. Por eso, pues a veces las medidas no se toman cuando se deberían haber tomado, que ahora es muy fácil criticar si se tenía que haber hecho o no se tenía que haber hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una curva epidémica y tienes una vacuna, la vacuna te sirve para evitar la transmisión entre las personas, cortas la cadena de transmisión del virus entre las personas. Así es como funcionan las vacunas. Para un virus nuevo en el que no tienes vacuna, la única manera de cortar esa transmisión del virus en la población es el aislamiento. Los casos los vas aislando. Pero llega un momento en el que ya no puedes ir aislando los casos, que es en el caso en el que estamos ahora, ¿no? Y hay que tomar esas medidas drásticas de aislamiento y de evitar el contacto entre nosotros. Ahí la idea es la vacuna eres tú. Es decir, no tenemos una vacuna, la vacuna eres tú. De ti depende que el virus no se transmita entre la población. Es verdad que se ha dicho, bueno, pero el 80% de la gente lo va a pasar muy leve. Y yo, como soy un tío cachas, pues lo pasaré leve, no pasa nada, pues oye, esto me da igual. Sí, pero si tú eres cadena de transmisión,
ese virus puede llegar a las personas más vulnerables, las que tienen otras enfermedades o las personas mayores, ¿no? Y por eso es tan importante estas medidas que son incómodas, que nos van a hacer sufrir durante unas semanas, pero que son absolutamente necesarias para cortar la transmisión. Esto lo hemos visto en China, que lo han hecho al estilo chino, ¿verdad? Aquí no lo podemos hacer así, pero lo estamos viendo en Italia, y nosotros vamos 10, 15 días detrás de Italia. Entonces, si no queremos llegar a esas situaciones, no queda más remedio que aplicar drásticamente estas medidas, cuanto antes, porque entonces conseguiremos que la curva epidémica sea más chata. Eso es muy importante. No vamos a conseguir que se infecte menos gente, sino que haya menos gente, que no haya un pico de la epidemia. No es lo mismo que lleguen 10 casos en 10 días que 100 casos en un día. 100 casos en un día te colapsa el sistema sanitario. Y eso es lo que tenemos que evitar entre todos, el colapso del sistema sanitario. Ahora yo creo que hay dos objetivos fundamentales: el blindar nuestros hospitales, el cuidar a nuestro personal sanitario y el no colapsarlo. Eso es fundamental, porque si se acaban las camas, las UCIs, todo eso ya se retrasan las operaciones, es decir, no nos van a poder atender. Eso es muy importante. Y el otro objetivo, insisto, son las personas con otros problemas, con otras enfermedades, y las personas mayores, que son las que también tenemos que blindar. Y la única manera de evitar que el virus les llegue a ellos es evitar el contacto entre nosotros, no ser esa cadena de transmisión del virus. En ese caso, ¿el coronavirus ha llegado para quedarse? Así como el ébola, estuvimos hablando del ébola durante muchísimo tiempo, hubo también un montón de picos, pero es verdad que hace unos días conocíamos que el Congo, por ejemplo, había quedado libre del ébola. Sí. ¿El coronavirus ha venido para quedarse? No lo sabemos, ese es el problema. Lo que podemos, ojalá ocurra, por ejemplo, como ocurrió con otro coronavirus, que es el coronavirus SARS, que ocurrió en el año 2003, que también ocurrió en China, que también se extendió a muchos menos países. Hubo, fíjate, solo 8.000 casos y unos 800 muertos, la letalidad era muy alta, pero efectivamente fue un pico y desapareció, y no ha vuelto a haber casos de SARS, ¿no? ¿Puede ocurrir lo mismo? No lo sabemos. Aquí lo que puede ocurrir es que efectivamente esto desaparezca, que sería lo mejor. Puede ocurrir que se quede como un virus estacionario y que cada cierto tiempo vuelva otra vez a brotar, ¿no? Es probable, porque por ejemplo también a la gente le da mucho miedo esto de la palabra mutación. Oye, que está mutando el virus. Y siempre, por las películas, yo creo que de Hollywood pensamos que mutación es, o sea, malo, ¿no? Un mutante es un bicho malo. Como que, ¿no? como que te vuelve a adelantar por la derecha. Esto ¿no? es, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los virus viven mutando. O sea, no es un virus, es una población. O sea, se van adaptando. En los virus tienes muchos individuos, millones de individuos que están constantemente multiplicándose y constantemente variando, ¿vale? De hecho, no hablamos de especies de virus, sino cuasi especies de virus, ¿vale? Cuasi especies víricas. Entonces, eso se va adaptando, es como si la evolución fuera a toda velocidad, ¿vale? Entonces, los virus, el coronavirus está mutando y se está adaptando, ¿vale? ¿Puede ocurrir que vaya a peor y que sea más virulento? A ver, no lo podemos descartar, pero lo que podemos esperar de otros virus que ya conocemos es que un virus, cuando pasa de una especie animal a otra, al principio es muy virulento, y luego en esa mutación se va adaptando al hospedador, se va adaptando a nosotros, y va disminuyendo su letalidad, ¿no? Podríamos esperar que esto ocurra con el coronavirus y que luego sea un virus estacional, ¿no? Y que incluso ya la población haya adquirido cierta inmunidad, porque en la siguiente oleada, si es que existe, pues la población estará inmunizada probablemente, ¿no? O sea que, a ver, ¿esto ha llegado para quedarse? Pues no lo sabemos, quizás sí, y si se queda, pues igual estamos inmunizados y acaba siendo estacional. De todas maneras, no es buena noticia, porque añadir un nuevo virus respiratorio a la lista de lo que ya tenemos, porque hay muchos virus respiratorios, pues es un problema, ¿no? Date cuenta que la gripe estacional, pues de gripe estacional en España, se calcula que mueren unas 6.000 personas todos los años por gripe y complicaciones de la gripe. Meter ahí en la lista otro virus, pues, y ya simplemente con el pico de gripe a veces se nos colapsa y tenemos saturación en urgencias, ¿no? Es decir, esto no es bueno, ¿no? Hay virus, hay informaciones falsas, hay bulos, hay un poco de todo en este propio contexto.
por aclarar, por intentar aclarar algunas de las cuestiones que están en la calle y que, ya que tenemos la oportunidad de estar charlando de todo esto, no quiero obviar dos cuestiones. Un virus estacional que se dice que vive peor o que su supervivencia es peor cuanto más calor hace. ¿Eso es verdad o no? Pues tampoco lo sabemos a ciencia cierta con el coronavirus, ¿vale? Aquí podemos hablar también de esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues lo que sí sabemos con otros virus parecidos, también como el virus de la gripe o otros virus, los virus de los catarros, etcétera, que también son coronavirus, es que son estacionales, y esa estacionalidad muchas veces depende de las condiciones ambientales. Son virus que están rodeados por una membrana, por una envoltura, y eso hace que el exceso de temperatura, la bajada de humedad, los rayos ultravioletas, es decir, días más largos, le afecta la estabilidad del virus, ¿no? Y eso, unido a que, bueno, también nosotros cuando empiezan las altas temperaturas no estamos todos juntitos, sino que, pues eso dificulta la transmisión del virus, y por eso son virus estacionales. ¿Ocurrirá con este? Ojalá, es lo que estamos esperando todos, pero también es verdad que ya ha habido casos en países tropicales, o sea, no sé, en Cuba, en México, en sitios donde la temperatura es alta, ¿no? Pero ojalá ocurra eso. La segunda cuestión es esa transmisión de vías respiratorias. No, es que este virus va en una gota que no es muy fina, que no queda en el aire, es una gota media, en fin, hemos oído explicaciones de todo tipo. Realmente hubo otra alarma, se acabaron las mascarillas en todas las farmacias, nadie distribuía nada. ¿Cómo se transmite ese virus? ¿Cuánto convive? He leído también que aguanta media hora en el ambiente. A ver, es un virus que se transmite por esas gotículas que emitimos todos a la hora de hablar, toser, estornudar. Esas pequeñas gotículas son las que permanecen en el aire un tiempo, ¿vale? Poco tiempo, y que otra persona que esté enfrente puede respirarlas. O pueden quedar en una superficie, cuando tú con la mano tocas esa superficie, hay que tener en cuenta que por las propiedades del virus se nos va a quedar pegadito en las manos, y no nos damos cuenta cuántas veces por minuto nos tocamos la cara, los ojos, la nariz, la boca, y esa es la vía de entrada, ¿vale? Hay dudas de si realmente puede permanecer mucho tiempo en el aire, en las superficies, se habla de horas, incluso de días, pero también es verdad que eso va a depender del tipo de superficie y de las condiciones ambientales, ¿no? Pero la buena noticia es que es un virus que bueno, que se puede inactivar con mucha facilidad, ¿eh? Es decir, un producto de limpieza que lleve las soluciones normales de alcohol, de lejía o de agua oxigenada en una superficie, inactiva el virus, ¿vale? Y en el caso de las manos, por eso nos insisten tanto, porque el jabón, sobre todo el jabón, el agua y jabón, lo que hace es deshacer esa envoltura que tiene el virus. El jabón deshace los lípidos, ¿verdad? Las grasas, el virus tiene una capa de lípidos, se deshace y el virus se inactiva. Por eso el lavado de manos nos insisten para este y para todos los virus respiratorios que tienen envoltura, es lo más eficaz, ¿no? Las mascarillas tipo quirúrgicas, ¿vale? Sobre todo están hechas para evitar la salida de esas gotículas, ¿no? Las mascarillas las tienen que utilizar las personas que están infectadas o que conviven con una persona infectada y el personal sanitario, ¿vale? Sobre el tema, por ejemplo, de las mascarillas, hoy he hablado con algunos colegas de farmacia, ¿no? y que te insisten, mira, se han acabado las mascarillas, ¿no? Eso a mí me parece una responsabilidad por parte de la población, ¿vale? Porque es un material que tenemos que guardar para las personas que realmente lo necesitan, que insisto, es el personal sanitario. No se pueden quedar nuestros sanitarios en mascarillas, las personas que están infectadas y las personas que conviven con personas infectadas. No tiene sentido que una persona sana, vaya con mascarilla por la vida, ¿vale? No tiene ningún sentido. La tercera cuestión que hemos oído es, bueno, a ver, que esto se pasa como una gripe, que esto es una gripe, que tampoco este alarmismo es necesario. Es muy difícil comparar el virus de la gripe con este. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe llevamos más de 100 años con él y lo conocemos muy bien, ¿vale? Y tenemos como parte de la población tiene una cierta inmunidad contra ese virus. Y tenemos vacunas todos los años. El virus cambia, pero tenemos vacunas. Por lo tanto, no es la misma situación. Estamos ante un virus también respiratorio, pero que es nuevo. Hemos dicho que todas las personas son susceptibles. Entonces, la comparación es difícil, ¿vale? Pero cuando comparamos por lo menos los números que tenemos ahora de cómo de transmisible es
y como de letal, que es lo que, ¿vale? Pues estamos viendo que tiene probablemente una transmisibilidad mayor que la gripe, un poquito mayor que la gripe, es más transmisible que la gripe, y la letalidad, que ya hemos dicho que depende de muchos factores, también es mayor que en el caso de la gripe estacional, ¿vale? En el caso de la gripe estacional estaríamos en un 0,1%, aquí hemos visto que podemos llegar en personas mayores hasta el 15%. Es verdad que con el tiempo, conforme vayamos teniendo más datos, tendremos más información y podremos comparar mejor. Ahora lo que podemos decir es, a ver, no es una gripe, no es un catarro, ni es una gripe fuerte, de momento, ¿vale? Es más transmisible y probablemente más letal. También si lo comparamos con otras gripes, como puede ser, no es lo mismo la gripe estacional, de la que estamos hablando, que otras pandemias de gripe, como fue la de 1918, que causó más de 25 millones de muertos en 25 semanas. Pero ahí las buenas noticias es que no estamos en 1918, es decir, la situación actual es mucho mejor. Tenemos mejores sistemas sanitarios, nuestra salud es mucho mejor, estamos mejor nutridos. La buena noticia es, fíjate, en estos últimos 2 meses se han publicado más de 400 artículos científicos sobre el coronavirus, ¿no? Es decir, jamás la ciencia había investigado tanto a tanta rapidez en solo 2 meses de un virus que acabamos de conocer, ¿no? Y eso es buena noticia, eso es que estamos teniendo mucho conocimiento, que, bueno, el problema es que es como si tienes que arreglar un avión en pleno vuelo, ¿no? Es decir, no puedo parar, o sea, esto está en pleno vuelo y tengo que arreglarlo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, tenemos que tomar medidas conforme vamos conociendo el virus. Pero la buena noticia es que la ciencia, bueno, pues nos está dando mucha información. Y a pesar de estas buenas noticias, a pesar de explicar esto, que ahora me gustaría que me explicaras también, o que me aconsejaras a cómo explicárselo a los niños y niñas que no entienden lo que está pasando, que ahora no están en el cole, que no van a ver a los abuelos porque no se les permite que vayan si es posible, no hay mimos, no hay cariños, no hay besos, todo esto está en la calle. Sí, ¿cómo explicárselo a un niño? Es muy buena pregunta, no lo sé, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Te lo digo porque... Pero hay que bajar el nivel de tensión y hay que bajar el nivel de pánico. Insisto, no, esto no es hecatombe zombie, no vamos a morir todos, tenemos que evitar que se colapse el sistema, y yo creo que a un niño lo que podrías decirle es, mira, vamos a hacer una vacuna. Te voy a explicar cómo funcionan las vacunas. Las vacunas son esas medicinas que te ponen a ti cuando eres pequeño para que no te infectes y te pongas malito, ¿vale? Pues mira, ahora hay un bichito de estos que puede afectar a los abuelos. Y no tenemos vacuna, pero la vacuna vas a ser tú, la vacuna vamos a ser nosotros. Y lo que vamos a evitar es que el virus le llegue a los abuelos, que el virus le llegue a las personas enfermas. Y para eso, mira, lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, jugar en casa y pasarlo bien en casa durante un tiempo. Afortunadamente estamos en el siglo XXI, le puedes mandar un WhatsApp, le puedes hacer un Skype, le puedes mandar un vídeo, le puedes mandar todo el cariño, se lo puedes mandar con una sonrisa, con un vídeo, con una mirada. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Estamos más cerca de una vacuna. Hay informaciones también, empezamos a conocer que algunos medicamentos retrovirales, materiales que se utilizan para el cáncer, pueden tener la puerta abierta a la solución. Sí, eso es otra buena noticia, ¿no? Es decir, a ver, siempre es, oye, la botella medio llena o medio vacía, ¿vale? Según cómo lo quieras mirar. ¿No tenemos vacuna? No, no hay una vacuna para este virus, ¿vale? Pero la botella medio llena, ya hay al menos 8 prototipos de vacunas que están pidiendo entrar en fases clínicas. ¿Esto por qué es así? Porque ha habido gente que ha estado trabajando en vacunas, en desarrollo de vacunas de virus parecidos, y por decirlo de una manera gráfica, es como si tú tienes preparado todo y ahora lo que haces es cambiar de virus, ¿vale? Entonces, en un tiempo récord, estamos hablando de semanas o de casi un mes, 2 meses, tenemos ya prototipos de vacunas. ¿Qué pasa? Hombre, ahora hay que ensayarlas, hay que ver que funcionen, que no sean tóxicas, que no tengan efectos secundarios. Eso es lo que nos puede llevar más de un año, ¿vale? Pero la buena noticia es que, oye, que ya se está trabajando en eso, ¿vale? Las vacunas son preventivas, son para el futuro. Y ahora, la botella medio vacía, no tenemos un medicamento que bloquee este virus de manera específica. ¿De acuerdo? La botella medio llena, pero tenemos más de 80 ensayos clínicos que se están probando
son ensayos clínicos experimentales con antivirales, que tú has comentado, que funcionan para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, como ya conocemos al virus, hemos visto que tiene unas proteínas que se llaman proteasas, muy parecidas al virus VIH del SIDA, y tenemos sustancias que inhiben eso, ¿vale? Ya se están utilizando inhibidores de las proteasas del VIH para este virus, o otros antivirales genéricos, y los resultados preliminares que están teniendo, bueno, pues son esperanzadores. Qué buena noticia. Pues así da gusto terminar, con la buena noticia. Bien, yo creo que hay que recordar, hoy la vacuna eres tú y tenemos que evitar que el virus se transmite, tenemos que evitar que se colapse nuestro sistema sanitario y tenemos que proteger a las personas más vulnerables. Yo con lo de la vacuna eres tú es uno de los titulares con los que me quedo, y el otro es también con el de quedarse en casa, con intentar evitar en la medida de lo posible. Efectivamente. Muchísimas gracias, a vosotros, Ignacio, por este rato tan didáctico, de verdad. Muchas gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.